Génesis 22, versículo 1. La semana pasada comenzamos a hablar sobre el lugar de la provisión. En Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí. Quiero que preste mucha atención. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. El propósito específicamente de esta enseñanza que estamos dando los fines de semana, y yo le pido al Señor, sígame por acá, yo le pido al Señor que eso sea algo que pase en todos los que estamos acá. Que Dios a usted y Dios a mí nos sea revelado como un Dios de provisión. No solamente el Dios que sana, no solamente el Dios que salva, no solamente, sígame, el Dios que liberta de cautivos, sino el Dios que tiene el poder para suplir todas tus necesidades. Y estamos viviendo los tiempos donde más necesitamos conocer esto. Si bien es cierto, desde que comenzó la pandemia nada de esto yo había tocado, pero la misma necesidad que muchos hogares han pasado, en los cuales la iglesia no ha tenido reserva en ayudarles, y para nosotros es un gozo. De un pronto a otro le puedo decir a un líder: hágame el favor, vaya, deje este diario acá, vaya, lleve estas medicinas allá, vaya, cómpreme 2 diarios de comida para esta familia acá. Pastor, ¿y por qué usted esas cosas no las cuenta, no las etiqueta, no saca fotos? Es que las cosas yo no las hago para que la gente las vea. Las cosas se hacen, hermano, porque somos una familia y estamos para ayudar y para bendecir a las demás personas. O sea, yo no tengo que publicar lo que hacemos. Pero yo conversaba anoche con mi hermano y una de las cosas que yo decía: yo quiero, escuchen bien, tengan madurez para recibir lo que voy a decir. Tengan madurez, hermano, tengan madurez. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a la persona que necesite que nosotros veamos. Voy a ser bien claro. Veamos que hay gente que se esfuerza, gente que va a la iglesia, gente que hace lo que sea por buscar de Dios, pero a veces las cosas se traban. Pero aún así nosotros, por supuesto que amamos, ayudamos. Pero hermano, yo siempre he usado una frase. Hay una acera donde están a los que siempre se le ayudan, y hay otra acera donde están los que ayudamos. Tiene que haber un día donde Dios a ti te visita y se te revela de una manera tan poderosa que tú te pasas de la acera de que te están ayudando a la acera donde tú comienzas a ayudar y a hacer una bendición de Dios. Están conmigo en este día, gloria. Y tú te pasas a la acera de la gente que más bien bendice, la gente que ayuda, la gente que, yo no sé si no está conmigo. La gente donde Dios te ha suplido, te ha provisto, te ha abierto puerta, te ha prosperado, ha engrandecido el negocio, te ha respaldado. Y ahora usted más bien dice: pastor, avíseme. Si alguien necesita, yo quiero ayudar, yo quiero dar, yo quiero bendecir, yo quiero sembrar. Alguien que está aquí conmigo, que despierte al hermano de a la par y le dé un aplauso bien fuerte al Señor. A ver si se conectan por el amor a Cristo.
Porque la voluntad de Dios es que conozcamos a un Dios que provee. No, y es una bendición todo. Dame el otro micrófono, hijo. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el revelarse a nosotros para que nosotros podamos ser una bendición de Dios para la gente necesitada. Entonces los milagros que estamos viendo es algo que Dios quiere hacer en todos. Y lo primero que aprendimos la semana pasada es que el lugar de la provisión es el lugar donde Dios nos habla. Dios le habló a Abraham. ¿Cuántos quieren ver la provisión de Dios en esta casa? Dios le habló a Abraham y le pidió que le diera a su hijo. Génesis 22 nos explica de manera muy clara los pasos para poder conocer a un Dios que quiere bendecirnos, a un Dios que quiere suplirnos. Y lo primero que hizo con Abraham es hablarle a su oído y decirle: dame un hijo, el único que tú tienes. Ahora, lo tremendo de eso es que aparte de haberle pedido el hijo, número 2, el segundo paso es obedecer la voz de Dios. Porque de nada nos sirve, querido pueblo, oír a Dios y no obedecer a Dios. La Biblia dice que bienaventurado no es el que oye, bienaventurado es el que oye y hace lo que Dios le dice. Así que si usted quiere ver la bendición de Dios, tiene que aprender a oír a Dios y obedecer a Dios, porque en el obedecer a Dios está la bendición de Dios. Ahora, lo tercero que aprendimos, para poder pasar al tema de hoy, lo tercero que aprendimos es que llegó un momento donde Abraham, con toda y la dificultad que era para él darle el hijo que él tanto había esperado, Abraham entendió que darle a Dios no era algo que le robaba la paz. Darle a Dios no era algo que le robaba el gozo. Darle a Dios para Abraham era una adoración. Cuando usted aprende a darle a Dios lo que Dios a usted le pida, sea la ofrenda, sea el diezmo, mire hermano, y aunque esto haya sido un tema mal enseñado en otros lugares, eso no roba la verdad. Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde. Yo puedo ver la bendición de Dios en una pareja donde esperaba 30,000 colones y Dios le deposita 1,100,000. Eso no se llama provisión, eso se llama abundancia. Yo puedo ver a Dios cuando una persona no tiene dinero para honrar una deuda y Dios le paga la deuda, la desaparece del sistema. Eso se llama la provisión de Dios. Yo puedo ver a Dios en el testimonio del martes, cuando la hermana Diana contaba cómo no calificaba y Dios le abrió una puerta y compró una casa propia en el lado, en un lugar exclusivo de Heredia, en un lugar hermoso. Y anoche no lo transmitimos, pero anoche testificó otra hermana que Dios le dio un negocio, le dio un carro y ahora va a expandir todo su negocio. Y anoche también testificó otra hermana que sin tener salario, sin tener atestados, sin tener cuenta bancaria, ya abrió su negocio y también compró una casa propia. Así que si estamos en tiempos de provisión, aquí lo único que se ocupa es que haya un atrevido, es que haya una atrevida que reciba la palabra y le crea a Dios de que Dios también le puede proveer. Si va a aplaudir, alguien déle un aplauso bien fuerte al Señor. Pero todas las personas, mire, todas las personas que han testificado, aunque usted le quiera enojar esta parte que le voy a decir, todas las personas que han testificado saben honrar a Dios con su ofrenda y con su diezmo. Pastor, y son diezmos grandes. Eso es lo tremendo, que el monto no importa, lo que importa es la obediencia
en el corazón para subir su ofrenda y subir su diezmo como una adoración. La palabra, pastor, pero eso es el Viejo Testamento. Usted a mí no me va a meter ese cuento. Si eso es el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 4, la palabra del Señor enseña que todo lo que nosotros damos sube como una ofrenda de olor grato delante de Dios. Así que sea en el viejo pacto o sea en el nuevo pacto, todo lo que tú le das, si tú no lo ves como una carga, si tú no lo ves como algo fuerte, y tú traes tu ofrenda, traes tu diezmo y le dices: Señor, esta es mi adoración. El cielo le prende fuego, sube como olor grato, y lo que viene luego es la cosecha, es el milagro, es la provisión. Alguien puede darle un aplauso bien fuerte al Señor en ese día. Si va a aplaudir, aplauda mejor que eso. Gloria a Dios. Número 4. En estos 20 minutos enseñamos 2 puntos con la ayuda del Señor. Gloria a Jesús. Siempre en Génesis 22. En el versículo 7. Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac. Léalo por favor. Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Para el qué? Para el holocausto, para el sacrificio, para el holocausto, para el sacrificio. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El cuarto punto acerca del lugar de la provisión. Escúcheme bien. De los 7 principios, el cuarto principio, quiero que preste atención, y cuando yo lo mencione, usted no lo podrá negar y yo tampoco podré negarlo. El lugar de provisión es el lugar de sacrificio para nuestras vidas. Pastor, ¿por qué sacrificio? Vamos a ver cuántos están de acuerdo conmigo. Solamente los que se han movido en esta área de depender de Dios, de darle a Dios y de honrar a Dios en los momentos más fuertes de nuestras vidas podrán entender lo que yo estoy diciendo. El lugar de provisión es el lugar del sacrificio. Escúcheme, porque es donde damos lo que no entendemos y cuando no entendemos. No me diga, querido pueblo, no me diga, con todo y que Abraham era el padre de la fe, no me diga que era fácil para Abraham entregar a su hijo. Pongámonos en el lugar de Abraham. Era el único hijo, y cuando Dios le hablaba, Dios se lo enfatizaba y le decía: tu único. Hermanos, seamos sinceros, eso duele. Duele después de tú haber esperado 25 años una promesa, y en el día que Dios te concede el cumplimiento de la promesa, a Dios se le ocurre pedírselo. Hermano, pero la palabra del Señor dice en el versículo 8, de Génesis 22, cuando Isaac le preguntó: Señor, tenemos la leña, Señor, tenemos el fuego, Señor, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le vamos a poner de sacrificio a Dios? Y el Señor le respondió a Isaac por medio de su papá. Versículo 8: Dios se proveerá de cordero. Hermano, cuando usted y yo entendemos que lo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos,
pero se lo damos. Eso es un sacrificio que va a traer la provisión de Dios. Y yo le voy a hacer claro, yo no estoy hablando de que a usted le llegue el dinero apenas para pasarla, apenas para pagar, apenas para vivir. No, yo creo que mi Dios es un Dios demasiado grande, demasiado poderoso, y Dios puede proveerte para tus necesidades y también para dar, para ayudar al pobre, para gastar, para guardar y para siempre tener la provisión de Dios. ¿Alguien lo cree que le puede dar un aplauso? Por eso Abraham le dijo a Isaac: Isaac, no te preocupes, ahí está la leña, ahí está el fuego. Tú no ves el sacrificio, pero Dios se proveerá. Cuando a ti te duele quizás y tú das el sacrificio, detrás viene la provisión de Dios, detrás viene la manifestación del milagro de Dios. Y yo le quiero ser bien claro: gracias a Dios y su bendita misericordia, hizo ese tipo de milagros como los de estas dos familias. Gracias a Dios no se convierte en palabras. Hay lugares donde a usted le predican este tema y el único que prospera es el que lo predica, y el pueblo se queda pobre. Y los tienen engañados, engatusados, porque no hay un mensaje puro. Cuando el mensaje sale puro desde el altar, no solamente los del altar son bendecidos, el pueblo es bendecido. Los milagros suceden en el pueblo. Usted conoce mucha iglesia donde solamente el que ministra se le ve la bendición y el pueblo queda igual. Cuando Dios bendice el pueblo, cuando Dios visita al pueblo, cuando los milagros se desatan en el pueblo, cuando las aperturas de puertas vienen al pueblo, es porque la palabra corre y es glorificada, es porque la palabra sale pura. Yo te estoy hablando de una provisión sobreabundante, donde se terminan los tiempos de escasez, se termina la pequeñez y Dios te sorprende. Y quiero serle bien claro, y voy a decir algo, querido pueblo, que tal vez a usted, a alguien que no comprende la espiritualidad del mensaje, le puede chocar, hermano, pero son contadas con una mano las ovejas que hoy en día pueden tener buenos ahorros en su casa. Yo sabía que no iban a decir nada. Hoy la gente apenas le está dando para vivir, y ese no es el Dios que Él quiere revelarse. Dios quiere revelarse como un Dios de abundancia, como un Dios no solamente que te provee lo básico, sino como un Dios que tiene el poder de romper los límites de tu entendimiento, proveerte, suplirte y darte más allá de todas las cosas. Y es la realidad, y se lo voy a demostrar. ¿Sabía usted, querido pueblo? Le decía yo anoche a la iglesia que muchas veces, vamos a ver cuántos son sinceros, muchas veces Dios nos pide cuando menos podemos. Y es extraño, porque cuando tenemos no nos pide, porque cuando no podemos y nos pide, se necesita fe, y con la fe se agrada a Dios. Le compartí a la iglesia y Dios me lo recuerda ahora. Cuando yo estaba saliendo de la oficina ayer, el Señor hablaba en mi corazón y me dice: hubo gente que perdieron la provisión porque un día los despidieron de un trabajo. Emma, tú estabas aquí, tú recuerdas, yo lo dije. Los despidieron de un trabajo, y de lo que los liquidaron no le dieron a Dios. Y como no le dieron a Dios, ¿sabe por qué no le dieron a Dios? Porque tenían miedo de dar ahora que se quedaron sin trabajo. Ahí es cuando nosotros movemos la mano poderosa de Dios. Y hasta el día de hoy no han vuelto a encontrar trabajo, porque no honraron a Dios cuando tenían que hacerlo. Dios nos pide cuando menos podemos. ¿Y sabe por qué cuando tenemos? Esto me lo dijo Dios ahora. ¿Sabe por qué cuando tenemos no nos pide? Porque Él espera que le demos voluntariamente. Los dadores dicen amén. Yo espero que a usted le baje esto, y se lo voy a demostrar. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9.
Segunda de Corintios 9. Padre, yo declaro más milagros. No, el martes contamos más. Tengo testimonios acumulados, los vamos a ir dando poquito a poco. Así que prepárese, porque muy probablemente en un culto de estos le va a tocar a usted contar que Dios le abrió una puerta, que le salió un contrato, que yo no sé, que pudo comprar casa, gloria a Dios, que le creció pelo, que adelgazó 3 kilos. Algo va a contar, pero algo tiene que contar, gloria a Dios. Yo recibo ese en el nombre de Jesús. ¿De qué se ríen? Segunda de Corintios 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9, versículo 7. Mire cuando se trata del asunto del dar. Génesis, Viejo Testamento. Segunda de Corintios, Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso. ¿Dónde? No, pero tiene que leerlo. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo tiene que dar? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien ama a Dios. Una pregunta: ¿usted ve a Abraham renegando? No, Abraham, dice el versículo 3, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, preparó todo y se fue al lugar donde Dios le había dicho. Versículo 7, cada uno dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, preste atención. Y poderoso, es que es lo que la gente necesita entender, de que Dios es verdaderamente poderoso. Y poderoso es Dios para que abunde. ¿Alguien quiere entrar en el versículo 8 de la abundancia? Dice que después de que nosotros damos, y no damos con tristeza, no damos por necesidad, sino que damos con alegría, dice el versículo 8: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esto es lo que pasa con el dador. El dador tal vez no califica porque su salario no da para una casa propia, pero el versículo no dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros dinero en una cuenta salarial. No, dice: poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Significa que aunque tú no tengas lo que el mundo te pide, tienes algo que se llama gracia. Y cuando, no sé si me están entendiendo, y cuando usted tiene gracia, Dios le abre puertas, Dios toca corazones, Dios desata milagros, Dios toca gente para que vaya a tu negocio, te sale un contrato nuevo porque tiene la gracia. La hermana Diana dijo el martes: yo aprendí de mi pastor que si no tengo dinero, tengo gracia, y con la gracia Dios abre puertas. Pero ¿sabe cuándo viene la gracia? Cuando usted aprende a darle a Dios, aunque al momento sea un sacrificio, lo das con alegría. Dios ama al dador alegre. Y mire lo que dice el versículo 8, que ya me quitaron de pantalla, vuélvalo a ver. Dice: y poderoso Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Y mire la línea que sigue. Yo quiero que usted lo lea, porque es Biblia, no es un invento de un pastor. A fin de que teniendo, ¿cuándo? ¿Alguien puede gritarlo? A fin de que teniendo, ¿cuándo? No oigo, ¿cuándo? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted tenga siempre. Si usted no está teniendo siempre, algo pasa con tu sacrificio. Pero el que sacrifica a Dios, el que le da a Dios lo que Dios le pide, va a tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y podrás abundar para toda buena obra. ¿Sabe por qué Maranata nunca va a caer en quiebra? ¿Sabe por qué Maranata nunca va a tener problemas económicos? Porque nosotros somos un ministerio dador, un ministerio diezmero, un ministerio que ayuda a familias, que ayudamos para toda buena obra. El que siempre da, siempre tiene. El que siempre da, siempre tiene. Yo dije: el que siempre da, Dios siempre le suple, Dios siempre le provee, Dios siempre le abre puertas. Si tus puertas están cerradas, vaya a ver tu semilla, vaya a ver tu sacrificio. Si no me salen clientes, ay mi amor, hace días el negocio no funciona, nadie me escribe, nadie me pide, nadie me llama. Vaya a ver su último sacrificio, vaya a ver su último diezmo, vaya a ver su última ofrenda. No diezmé, no sacrifiqué. Ahí está la traba. Comience a diezmar, comience a sacrificar, comience a dar. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Si va a creerlo, denle un aplauso fuerte al Señor. La palabra
es clara. Por eso yo sé que yo aquí tengo gente que nunca le faltará nada. Nunca le faltará nada. Siempre tendrán provisión. Apláudale bien fuerte al Señor en este día. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, otro aspecto bien importante. Dios, escúchame, y tengo verso para probarlo. Dios siempre tendrá para ti tierras donde tú pones tu sacrificio. Pastor, ¿es igual en cualquier lugar? No. Había muchos montes y Dios le dijo a Abraham en el de Moria. Si él hubiera dicho, ve y sacrifícalo en un monte, cualquiera escoge donde siembra. Dios pone montes, Dios pone tierras. Hay gente, hermano, que envía dinero a la radio. Yo no tengo nada contra la radio, pero hay gente que le da más a la radio que a la propia casa que los alimenta. Y claro, los de la radio no te conocen y te profetizan con solo cosas bonitas. Pero cuando tú vienes a una iglesia, le voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad en estos días de hablar con una parejita nueva, una parejita con tremendo potencial. Son nuevos, gente linda, gente que ha pasado cosas fuertes, hermano, cosas fuertes. Pero mientras yo hablaba con ellos, Dios pudo mostrarme, mientras ellos hablaban, yo podía ver el corazón de ellos espiritualmente hablando. Y ver el potencial, ver cómo Dios los puede sacar adelante en medio de lo que están pasando. Pastor, ¿y por qué es que nos ha pasado esto y esto? Yo le dije, ¿y por qué está trabada la situación económica? Yo le dije, ustedes viven juntos, ¿verdad? Sí. ¿Y usted, están listos? Y le dije, ¿y ustedes no son esposos? Me van a disculpar, le digo yo, pero yo a ustedes no puedo engañarlos. Si algo les garantizo, yo a usted siempre le voy a decir la verdad. Pastor, pero son nuevos y se pueden ir. No se van a ir si vienen por Dios. Le digo, y ustedes tienen que separarse. Si Cristo viene ahorita, ¿qué pasa? Me dice, pastor, y dijo él, pastor, estamos en fornicación. Y le digo yo, exactamente. Eso impide la bendición. Ordénense, traigan un cambio, y ustedes verán como la bendición de Dios, se los profetizo, en menos de 3 meses van a comenzar a ver la provisión de Dios. ¿Se cree que se enojaron? Un corazón lindo, humilde. Pastor, tiene razón. A partir de hoy traemos una separación. En otras iglesias eso no se lo dicen. Pero yo no ando detrás del dinero de la gente. Yo ando detrás de la eternidad de la gente. Y las cosas tienen que ser como son. Se enojaron, ¿no? Me lo agradecieron. Los bendije. Se fueron contentos. Hijos, ¿cuántas bendiciones podríamos estar viendo si todo lo que Dios a nosotros nos pide que hagamos lo hiciéramos? Alguien está aquí conmigo todavía. Diga conmigo, hay una tierra para mí. Diga, hay una tierra para mí. Iglesia, y a veces decimos, vuelvo al tema, a veces decimos, no es justo. Hermano, una pregunta, ¿qué pudo haber pensado Abraham? No es justo que me quite a mi hijo. Hermano, pongámonos en lugar de Abraham. No era fácil para Abraham, después del número 1 ser una adoración. Para Abraham era un sacrificio. Era el único. Mire, ¿y sabe qué es lo tremendo? ¿Sabe qué es lo tremendo? Si Abraham, conozcamos Biblia, si Abraham, cuando Dios le pidió al hijo, síganme aquí, cuando Dios le pidió al hijo,
Abraham hubiera tenido unos 44 años, así como estos jovencitos, chiquillos, con toda la fuerza del búfalo. Entonces, ¿qué dice Abraham? De ahí, Dios me está pidiendo al hijo. Sara, vamos a entregar a Isaac. Mi amor, pero es el único. Sara, tranquila. Tú me conoces. Tú sabes mi fuerza. Tengo 44. Tú tienes 30. Eso sí, cuando yo vuelva del sacrificio, ya sabes cómo me esperas. Y Sara, bueno, mi amor, mata a Isaac y dice, hagamos otro. Pero no era así. Cuando Dios le pidió a Abraham que diera a Isaac, Abraham podía tener cerca de 115 años. Porque cuando recibió la promesa a los 100, su cumplimiento, a los 75 la promesa, a los 100 el cumplimiento. Y cuando le pide Isaac, Isaac podía tener entre 12 y 15 años. Entonces, si fue difícil, veámoslo la realidad. Si fue difícil la primera vez tener un hijo, ¿cómo iba a tenerlo otro a los 115? El sacrificio era mayor. Porque no solamente era un sacrificio por darle a Dios el único que tiene, sino que era un sacrificio porque ya no podría tener un hijo más. Ahí es donde Abraham dependía del Dios se proveerá. Cuando tú tienes algo y es lo único que tienes y ya no tienes la fuerza ni la habilidad humana. Abraham ya no tenía la habilidad humana para poder volver a tener un hijo, así que él tenía que depender absolutamente de que Dios le proveyera para el sacrificio. Lo mismo pasa cuando nosotros, que Dios nos pide algo y ya no tenemos la fuerza, ya no tenemos la habilidad, ya no tenemos la ayuda humana, pero lo ponemos en las manos de Dios, lo ponemos en el altar de Dios. A partir de ese momento dependemos del Dios que suple, el Dios que provee. ¿Alguien me está entendiendo? El Dios que abre puertas. Y cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, había una provisión de Dios. Yo profetizo y yo declaro, a ti se te revela que hay momentos donde tú descubres, ya no sé qué hacer, ya no tengo fuerza, con esto no me alcanza, pero Dios me lo está pidiendo. Si es Dios, no el hombre, nunca se deje manipular por el hombre, pero si Dios se lo pide, déselo a Dios, que usted va a ver al Dios de la provisión, de la gracia, supliendo y abriendo la puerta. Alguien puede darle gloria a Dios en este día. Hermano, esto es lo poderoso. Óigame bien, como Abraham no le negó su hijo a Dios, Abraham no le negó su hijo a Dios. Hoy usted y yo somos hijos de Abraham. Como Abraham no le negó su hijo a Dios, años después Dios no le pudo negar su hijo Jesús a los hijos de Abraham, que necesitábamos la gloria, la salvación, el perdón a través de Jesucristo. ¿Alguien entiende lo que yo acabo de decir? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Por eso los que le damos a Dios, Dios nunca nos va a negar lo que nosotros le pidamos. En el cielo hay una cuenta con tu nombre, dice Filipenses capítulo 4, que registra todo lo que tú has dado. Mire, hermano, yo tengo una convicción de lo que yo necesito, se lo pido a Dios y Dios me lo va a dar, porque yo nunca le niego nada a Dios. Cuando Él me llamó al ministerio, me negué a la carrera. Yo le testificaba anoche a la iglesia. Nosotros teníamos un ingreso alto cuando trabajábamos. Yo tenía un ingreso de gerente y mi esposa en un bufete de abogados. Y en octubre del 2004, 2 años después de trabajar y pastorear, yo la llamo
con una incomodidad santa del cielo, y la llamo desde las oficinas del Banco Popular, donde estaba gerenciando un área. Trabajaba en el Popular yo, y le dije a mi esposa: mi amor, ya no soporto más. El llamado es muy fuerte, ya es mucho. Voy a renunciar. No había ninguna seguridad. La iglesia apenas estaba sanándose. Yuri, José, Ronnie son testigos. Cuando nosotros nos entregaron esta iglesia, pregúntele a Ronnie. Ronnie está con nosotros desde inicio como jefe de Ujieres. En aquellos tiempos no era el jefe de Ujieres. Mis pastores lo asignaron a él como la persona que recogía las ofrendas. Que Ronnie me desmienta, cerraba la bolsa y se le entregaban directamente a los pastores. Yo pastoreé un año entero sin ver absolutamente nada de la iglesia. Un año, iglesia. Porque tenían que agarrar todo ese dinero para cancelar las deudas que habían dejado aquí. ¿Usted cree que me faltó algo? No, yo tuve que seguir trabajando, pastoreando y trabajando, pastoreando y trabajando, y a ver cómo salía de todas las deudas que yo personalmente tenía. Porque usted se endeuda con base en lo que gana, lamentablemente, así es la realidad. Y mi esposa y yo teníamos muchas deudas, y para no tocar la iglesia nos esforzábamos y nos reventábamos trabajando para no tocar la iglesia. Ya cuando las cosas estaban un poquito acomodadas, en el segundo año ya los pastores dan la autorización. Se llegaron a cancelar hace 20 años más de $20,000 en deuda. Hace 20 años. Así dejaron la iglesia endeudada. ¿Están aquí conmigo? Y nosotros no tocábamos nada. Al año los pastores nos entregan la administración económica. Y tomamos un reto de fe, no porque las finanzas dieran, sino porque ya el llamado era muy fuerte. Y cuando yo llamo a mi esposa para decirle voy a renunciar, mi esposa solamente dijo esas palabras: haga lo que Dios a usted le dice y yo lo voy a seguir. De octubre del 2004 a agosto del 2021, casi 17 años. Para lo que tenemos, la fe y el dar ha sido suficiente. Nunca nos ha faltado nada, porque Dios nunca le niega su milagro, su provisión y la puerta abierta a un dador, a un diezmero, a alguien que sabe sacrificar lo que Dios le está pidiendo. Si va a aplaudir, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Yo lo que quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, es transmitirle que Dios a usted lo puede sorprender, le puede proveer, le puede suplir, le puede abrir puertas. Alguien dice amén, gloria a Dios. Número 5, y con esto termino para que hagamos la cena del Señor. Número 5, el lugar de provisión. Oigan esto, el lugar de provisión es el lugar de la negación. Diga conmigo: yo me niego a todas las cosas. Diga: yo me niego a todas las cosas. El lugar de provisión es el lugar donde tú te niegas a ti mismo. Abraham se negó al hijo que amaba. Venga para acá. Esto me lo enseñó Dios. Abraham se negó a lo que le concedía seguridad. Pastor, ¿por qué seguridad? Porque imagínate que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser el padre de multitudes. Una pregunta: ¿cómo iba a tener multitudes matando al hijo de la promesa? La seguridad de Abraham de que él iba a tener una gran descendencia y de que él iba a ser padre de multitudes. ¿Cuál era la seguridad de Abraham? De que su hijo Isaac se reprodujera, se multiplicara, tuviera nietos, bisnietos, tataranietos, y se levantara toda una generación para que Dios le cumpliera la palabra de que él iba a ser el padre de muchos. Así que en el momento donde él se está negando a Isaac y está sacrificando a Isaac, está renunciando a su propia seguridad de que la promesa se cumpla. Pero es que cuando usted se niega
a su propia seguridad, a lo que usted le tiene la fe. Usted dice, hay gente que dice, pastor, yo lo mío yo no lo doy, mi salarito yo no lo suelto, lo que Dios me está pidiendo yo no puedo, porque si lo doy, ¿con qué me quedo? Esa es tu seguridad. Esa no tiene que ser tu seguridad. Tu seguridad tiene que ser la palabra. Tu seguridad tiene que ser la promesa. Tu seguridad tiene que ser lo que Dios declaró. O como dijo el pastor el viernes, tu seguridad tiene que ser lo que tú estás profetizando, lo que tú estás proclamando, y creer que viene un cumplimiento en lo que usted está declarando. Imagínense que ayer le dije a la iglesia, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Le revelo mi corazón, hermano. Estoy orando en el secreto. Señor, dame una propiedad aquí en el centro de Heredia. Y cuando eso suceda, Dios va a necesitar aquí un montón de columnas. Pero yo tengo el testimonio de muchos ministerios y de muchas personas que cuando se propusieron una meta, una visión de comprar un templo, de levantarle casa a Jehová, la gente se dio, la gente se esforzó, la gente sacrificó, pero lo que vino después de cosecha para ellos es sobrenatural, es glorioso, porque el que le da la casa de Dios nunca le faltará a la casa de él. Alguien puede gritar una media fuerte. ¿Sabe qué significa eso? Negarse a lo que nos da seguridad, negarnos a lo que creemos que nos concede seguridad, cuando nuestra seguridad tiene que ser Dios. El pastor David dijo una frase el viernes, yo la anoté, la repetí anoche y se la quiero decir a usted si no pudo conectarse. Él dijo, nuestra economía tiene que venir de nuestra obediencia y no de nuestro trabajo. Y él dijo, nunca tu sudor, y con esto no estamos diciendo que no trabaje, no, nunca tu sudor te va a dar la prosperidad y la bendición que el obedecer a Dios va a traer sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que hay gente, hermano, le digo algo, hay gente que está agarrada a las cosas. Yo decía ayer, imagínate que tú estás sentado ahí y Dios te pone, quítate ese reloj y dáselo al hermano de a la par. Algunos de ustedes harían, yo le prendo al diablo, serpiente antigua, Belcebú. Pero si el otro hermano le dice, Dios me dijo que te diera este reloj, usted dice, ese fue Jehová. Ve, porque la gente se pega a las cosas materiales, y cuando usted se pega a las cosas materiales, renuncia a los moveres sobrenaturales. ¿Alguien está oyendo lo que yo acabo de decir? Uno tiene que aprender a negarse a las cosas y depender absolutamente de Dios, porque cuando usted aprende a depender de Dios, Dios de fuentes inesperadas se puede aparecer, se puede suplir. El matrimonio de la hermana Jenny y su esposo me decía, pastor, ese dinero, ya luego me di cuenta que vino de una empresa de hace 6 años, yo no sé qué fue lo que le depositaron. Hermano, imagínese que usted esté ahí sentado y la empresa donde usted trabajó hace 10 años, 15 años, 20 años, usted averigüe y le depositan una plata y usted diga, ¿de qué es esto? Y la empresa le diga, es que este es un retroactivo de un dinero que le debíamos y ahora se lo estamos depositando. No me diga, hermano, que Dios no se puede aparecer de manera sobrenatural, de manera gloriosa, en algo que usted no esperaba, pero a la vez esperaba la provisión de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Dios suple, hermano. Yo le vengo a decir en esta mañana, aún en pandemia, los hermanos están comprando casa en pandemia, los hermanos están poniendo negocio en pandemia, los hermanos están cancelando las deudas en pandemia, y Dios a ti te va a proveer en pandemia. Si lo cree, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Esto es palabra de Dios.